Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer enorme, como siempre, estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta allí donde usted se encuentra. Gracias por sintonizar canales 15, 19 y 21, con lo cual cubrimos todo el territorio nacional y también nuestra señal al extranjero a través del www.megavision.com.sb y por supuesto también a gran parte de los Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Saludos muy cordiales, gracias por estar con nosotros. Este día, como todos los viernes, antes de presentar el tema, comienzo a saludar a nuestro acostumbrado panel. Juan José Martel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias. Quiero saludar también al doctor Kirio Waldo Salgado. Doctor, bienvenido. Buenos días. Garrit Safia también, qué gusto compartir contigo también los viernes, y Julio Valdivieso, que ya también nos acompaña. Este día, esta mañana, en nuestra edición especial, en nuestro debate político, nos corresponde obligatoriamente debatir la noticia que esta semana ha provocado distintas críticas, distintas reacciones ante un aumento del 13% a la tarifa de energía eléctrica. Ayer, por cierto, en el seno del informe que estaban otorgando los funcionarios en la Asamblea Legislativa, un grupo de parlamentarias del Partido Arena se levantaron para poder expresar en sus carteles su protesta ante la presencia del señor ministro de Economía. Vamos a estudiar un poco fenómenos como eso, pero también profundizar en el debate, que me parece que es saludable esta mañana también tenerlo a la mano. Vamos a aprovechar también sumar al debate las implicaciones políticas y jurídicas que tiene la decisión de la Sala de lo Constitucional tras haber declarado inconstitucional la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Ese es otro tema muy importante que vamos a tener con nuestros invitados, sobre todo por la dimensión en la que esto acarrea el tema de la fiscalización o cómo se están manejando los fondos públicos en nuestro país. A este debate, como siempre, vamos a someter las 3 preguntas claves que nos van a ayudar a dimensionar parte de la discusión. La primera de ellas dice así: ¿cómo separar lo político de lo técnico en la decisión de incrementar la tarifa de energía eléctrica? Esta pregunta es clave porque sé que ahí hay varias aristas y especialmente varios debates. El primero es el político y el otro es el técnico. Entonces, sobre esa base creo que hay que ser transparente en esta discusión y sobre todo también por el impacto que tiene este programa, creo que es importante plantearlo de esa manera. La segunda dice por qué el gobierno recurre a medidas como estas, que es otro también elemento importante a analizar, sobre todo cuando se trata de buscar recursos a través de estas medidas y no precisamente por el tema de préstamos, que en algún momento se vuelve algo candente a la hora de someterlos a discusión en la Asamblea Legislativa. Entonces, esa pregunta también es clave para que usted, amigo televidente, la analice y pueda sacar sus propias conclusiones. Y por supuesto, la tercera pregunta, que tiene que ver con el segundo tema, es por qué casi 2 años después de haber sido electos los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, la Sala de lo Constitucional ahora los declara ilegal. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes esto? Así es que esas son las preguntas que las vamos a someter a consideración de ustedes en nuestra cuenta en Twitter, @diálogo21, @Neto López Radio. Síganos a través de esas 2 cuentas y participe formulando también sus comentarios. La encuesta de hoy que vamos a someter dice de la siguiente manera: ¿qué evaluación otorga usted al trabajo desempeñado por la Corte de Cuentas? En vista de la decisión, es importante medir un poco los alcances o la percepción que tiene la ciudadanía frente al trabajo que han venido desarrollando. Si usted lo considera bueno, lo considera malo o más o menos. Son las 3 opciones que tiene para que a partir de este momento usted pueda también otorgar su decisión de evaluar si ha sido buena, mala o más o menos el trabajo que ha venido haciendo la Corte de Cuentas de la República. Hacía la reflexión, Garrit, que el día de ayer, en el marco del informe de los funcionarios de gobierno a la Asamblea Legislativa,
un grupo de parlamentarias se levantaron con carteles para poder expresar su rechazo ante el ministro de Economía. Esta es una expresión de inconformidad del debate que se ha venido generando a partir de este conocimiento. ¿Cuál es la lectura que cada uno de ustedes puede darle a este tema? Fíjate que las dos preguntas que se plantean, que tú planteas, son bien interesantes. ¿Cómo separar lo político de lo técnico en temas tan delicados como son el tema tributario? Y la segunda, que está íntimamente vinculada, que es ¿por qué el gobierno recurre a esto? Y yo voy a hacer mis comentarios así un poco, por partes. En primer lugar, la oposición está levantando la bandera de la ciudadanía de que este gobierno, el 100% de su tiempo lo ha dedicado a poner impuestos. Ya ese enfoque de que es el gobierno de los impuestos ya está sumamente agotado. No se puede seguir poniendo impuestos. Ahora, aclaremos el tema de los impuestos. Vamos a hablar mejor de tributos. Aquí solo hay tres, según el artículo 131 de la Constitución, solo hay impuestos, tasas y contribuciones. Esos son los tres únicos tributos que pueden haber. Y estos pueden ser, obviamente, del gobierno central o de las alcaldías. Para cada uno hay una regulación. Y el destino de estos recursos, de estos tributos, tienen que ir a fondos determinados. Para mí, lo que se aprobó es una carga tributaria sumamente mal diseñada, porque ese es otro elemento importantísimo. El gobierno pudiera tener buenas intenciones, pero todo lo hace mal comunicacionalmente. Todo lo hacen mal, no lo comunican adecuadamente, no lo estructuran, y ahí tenemos al pobre señor secretario de Comunicaciones, don Eugenio Chicas, que anda apagando incendios, apagando fuegos por todos lados, porque todo lo que el gobierno anuncia se convierte en crisis, todo se convierte en un mal manejo mediático. Lo de los ninis, lo del carro allá en el Puerto de la Libertad, o sea, todo se maneja mal. Y de cereza, para culminar, aparece el señor ministro de Economía, que había tenido un buen desempeño, regándola de lo lindo, pidiéndole sacrificio a la población cuando tenemos aproximadamente 10 impuestos que solo este gobierno ha creado. No se habla del destino. ¿Saben cuál es el problema? Y adelantándome a la segunda pregunta, el problema es que la Agencia de Cooperación de Alemania le cerró desembolsos a la CEL por razones todavía no muy conocidas. Entonces el gobierno ha debido buscar otros financiamientos para lograr darle fondos a la CEL. Esto ya no se puede tolerar. Ya este es el gobierno de los impuestos. Si bien están haciendo un buen trabajo, un trabajo aceptable en el tema de seguridad, esto ya se agotó en el tema de impuestos. A ver, ese es un elemento nuevo que introduces al debate. Lo que dice es que el gobierno alemán cortó la ayuda. Eso trascendió el mes pasado. Sí, pero eso puede ser una causa. Particularmente para el tema CEL. Es para CEL. O sea, se le suspendieron desembolsos a CEL y ahora da la impresión de que quieren que nosotros paguemos la factura de algo que ha pasado adentro de la CEL. ¿Compartes? Sí, doctor. Es que justamente este no es impuesto el que han creado. Se supone que es una contribución. Una contribución especial. Y la contribución es un tributo que va dirigido específicamente a un fin determinado. En este caso, a la CEL. Yo celebro que la CEL pueda tener recursos porque han hecho un buen trabajo. El arquitecto David López ha hecho un buen trabajo y están en un proceso de restauración de la presa El Chaparral, que tanto dinero se ha gastado. El gran problema que yo veo es que técnicamente no puede soportar un análisis esa reforma que el presidente hizo al reglamento de la CIGEP. Por eso es que ustedes ven al ministro de Economía afligido, sudoroso,
preocupado, pasándose el pañuelo en la frente a cada momento cuando rindió su informe. Y por eso es que cuando dio declaraciones dice, no tenía otro argumento, y dice, tenemos que hacer un sacrificio. ¿Qué es lo que sucede? Que el ministro de Economía fue llevado a que se tomara la foto con el presidente para echarle la responsabilidad de que de él había nacido la iniciativa de poner este tributo. Cuando esto se manejó directamente por el presidente de la República, la Secretaría Técnica, el equipo jurídico de Casa Presidencial y, curiosamente, tampoco se ve a la superintendente de Telecomunicaciones, la señorita Coto. No se le ve. ¿Por qué? Porque hay división en el mismo FMLN sobre tanto tributo que se está poniendo. Ahora, si ustedes analizan, esto no va a afectar a mucha gente, no. Hay muchos que tienen subsidio, no los va a afectar. No va a afectar significativamente a la clase media, porque algunos vamos a tener que pagar nada más unos 3 o 5 dólares más. Pero sí va a afectar, y pareciera que va dirigido a este sector social, sí va a afectar a los productores, especialmente a los industriales y a los comerciantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que se han opuesto a las reformas, aquellos que se han opuesto permanentemente al gobierno y a sus medidas, son a los que se les va a castigar más. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que es el pueblo el que va a terminar pagando todos estos tributos. ¿Por qué? Porque inmediatamente estas compañías, estas grandes compañías, estas compañías monstruosas que hay acá en El Salvador, van a trasladar ese costo al pueblo salvadoreño. Entonces, la pregunta de Ernesto tiene lógica. ¿Es un problema técnico o es un problema jurídico? Político. Político. Para mí es un problema de necesidad. El gobierno ya no tiene plata. El gobierno, en vez de cerrar otras válvulas que puede hacerlo para poder llevar ese dinero a la CEL, que la CEL lo necesita, lo está necesitando, porque quiero decirle, la CEL, además de necesitar esto, la CEL está siendo drenada en sus recursos porque es la que paga los subsidios de electricidad. Entonces, en vez de llevar a través de estos impuestos, de estos recursos tributarios, el dinero a otras instituciones, lo que debería hacer el gobierno es ajustar sus presupuestos. Y por eso es que yo invito al señor ministro de Economía, como en cierta ocasión platicamos, tu misión es que el PIB suba, tu misión es que se produzca desarrollo, que prospere la economía, que haya más bienes y servicios que estén aumentando los recursos del Estado, los recursos, el patrimonio del pueblo, para que el PIB suba. No hay otra manera. El ministro de Economía no tiene que andar metido en tributos, para nada, porque eso es fuera del alcance del Ministerio de Economía. ¿Por qué no sale el señor Roberto Lorenzana en la foto? ¿Por qué no sale el señor Cáceres en la foto? ¿Por qué? Porque le tiraron la responsabilidad al ministro de Economía, porque es el funcionario del gabinete económico que es más frágil a la crítica. Y la prueba es que ayer Arena pues se levantó cuando el ministro de Economía estaba hablando. Entonces, no nos llamemos a engaño. Es cierto, la clase media va a pagar un poco más, pero no como va a pagar la gran empresa que es a la que va dirigida este tributo. Bien,
Yo ¿Qué antes dices de lo que...? de entrar, Ernesto, quiero diferenciar una parte estrictamente jurídica y una parte política de tu pregunta. A mí me llama muy poderosamente la atención, primero, la torpeza política en el timing del planteamiento. Yo no voy en este momento, no voy a entrar a discutir sobre la justicia o injusticia del cargo. Es decir, la finalidad incluso es buena, buenísima, diría. El problema ha sido el procedimiento para obtenerla, la legalidad de la justificación del tributo. Al final, llamémosle como le querramos llamar, al final esto es un impuesto. Independientemente la forma o el nombre que se tenga. Es más, si ustedes revisan cómo es que venimos los salvadoreños, venimos de un sistema, y para eso hay que entenderlo, venimos de un sistema marginal para la fijación del precio a un sistema de costos en el país. Si el amigo televidente revisa su factura eléctrica, va a encontrar ahí cuando habla del detalle de la facturación. Y ahí va a ver cada uno de los costos. Es más, va a ser muy interesante cuál va a ser la posición de la sala en el momento en que fije, porque hay un recurso planteado, porque en su factura, en nuestra factura, se nos está cobrando la tasa municipal por poste. Si asumimos de que la naturaleza de los cargos tiene que ir en base a la contraprestación que se da por el servicio que nos presta. Estamos totalmente de acuerdo de que el cargo por distribución, porque hay una contraprestación del servicio. Estamos claros del cargo de comercialización, que es el concepto que se paga para la distribuidora. Y estamos claros en el cargo de la energía, que es el consumo propio. Pero ¿y dónde sacan el costo de la tasa municipal para la fijación? No estoy hablando que sea un impuesto, es que están ocupando este instrumento como cobro. Pero ¿qué pasa si usted no deja de pagar una de estas? Le suspenden todo el servicio. Entonces, sin embargo, volviendo al punto de la naturaleza jurídica, la discusión estriba en que no se siguió el procedimiento para la fijación del tributo. A mí me llama mucho la atención por qué toda esta reacción que tiene a su base toda la justificación posible no se dio con la misma terminología que cuando sucedió el tema del agua, donde incluso se llegó a niveles arriba de los 500%. No vi a nadie de la oposición con carteles en Casa Presidencial pidiendo interpelación. No vi a nadie con ese nivel de enfoque en el tema de la tarifa de agua, que en muchos casos sobrepasa más del 13%. Y no estoy diciendo que esto sea válido, porque si ustedes hacen una simple matemática entre el 50% que había reducido versus el 13%, al final podríamos decir, bueno, en el equilibrio de la balanza hay un 37% positivo a favor de la población. Entonces, ¿cuál es la razón de todo esto? Es la metodología que se ocupa para el cargo. Falta de sentido común, de timing para decir las cosas, de asesoramiento para decir las cosas. No es la tarifa eléctrica el instrumento idóneo. Es más, en otro canal yo leí, estaba viendo a dos grandes personeros, muy inteligentes, un colega abogado, que dicho sea de paso, feliz día, aunque sea un poco retrasado a todos los colegas. Ayer fue, ¿verdad? Ayer fue el Día de los Abogados. Felicidades a los tres acá. Y vi también a otro representante muy inteligente con unos muy buenos planteamientos, el licenciado Javier Hernández y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Federico Hernández. Javier Prado. Y cuando yo lo escuché detenidamente, incluso llegar a proponer que la CIGET podía en un momento determinado hacer extensiva la interpretación constitucional de la inaplicabilidad de esa resolución. Todo comparto de su planteamiento, licenciado y estimado amigo, excepto esa temeraria posición, el día que en este país se le dé esa atribución a la autoridad administrativa,
que es lo que estamos cuestionando, que no nos estamos pegados a derecho. La facultad, el control difuso de la Constitución solo le es dable a los jueces, jamás a una persona que ejerza funciones administrativas. Las disposiciones constitucionales no pueden ser ni ampliadas, ni restringidas, ni mucho menos interpretadas más allá de lo que hace. Dios me guarde, con Dios me libre, que el día de mañana una autoridad administrativa, bajo el amparo de hacer extensiva esa interpretación, llegase a decir que declara inaplicable una decisión porque él la considera inconstitucional. Esa facultad, esa atribución es exclusiva del juez, exclusiva del órgano judicial. Quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que se debe de hacer, señor presidente? Creo que es más fácil, sería más recomendable, sería más loable hacer un análisis y que de mutuo propio se derogue el decreto, porque si no lo hace la derogatoria, ¿verdad?, le va a venir de parte de la resolución, sin temor a equivocarme, ¿verdad?, la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto, pero le va a venir no porque el fin que se persigue con la recaudación sea malo, no porque la justicia de fortalecimiento de la institución sea malo, sino porque el procedimiento que se ha ocupado para la fijación no es el adecuado. Y el gobierno tiene que tener la valentía de decirle cómo están sus finanzas. Ahí vemos en una cuestión pública, todos cuestionamos que este dinero va para la CEL, que está quebrada, que este dinero es porque no tiene. Pero nadie se ha puesto a pensar cuánto le cuesta a esa institución los subsidios que están pagando, 127 millones. Eso no sale de la bolsa ni del gobierno, no sale ni de la bolsa de ninguna institución autónoma, ni de gobierno central. Está saliendo de una institución que las van a llegar al momento de estrangularla. Y termino con esto para decirte, tiene toda la potestad, señor presidente, de revocar, de dejar sin efecto ese decreto, ¿verdad?, porque el costo que pagaría el gobierno con una más declaratoria de inconstitucional es muchísimo más alta, a menos que esa fuese la intención de que sea la sala la que declare la inconstitucionalidad y decir, bueno, como gobierno intentamos, ¿verdad?, llevar esto y fuimos frenados. Pero creo que sería más prudente, más sensato que haga una revocatoria, que haga una derogatoria del decreto, lo anuncie y creo que serviría muchísimo mejor el gobierno que si le viene a quererle corregir la plana un órgano externo. A ver, yo creo que cada uno ya sentó la generalidad en la que se haya desarrollado esto. Entremos al debate porque... Pero dame Sí, el pero chance dale, básico, dame el chance básico. Ok, lo básico Y para después lo debatirlo. abrimos, sí. ¿Tú te acercas o te alejas de los planteamientos de tus colegas? Ni me acerco ni me alejo, sino que todo lo contrario. No dijo nada. En realidad, cada cierto tiempo se revisan las tarifas. ¿Cuál es la base sobre la cual las tarifas del servicio eléctrico se han revisado? La estructura de costos. Suben los costos, suben los precios. Pero también cuando han bajado los costos, los precios han bajado. En la época de invierno, en que hay lluvia, en que las presas están llenas, tiende el costo a bajar. En los periodos en que sube el petróleo, sube. En el periodo en que baja, bajan los precios. Es decir, lo que ha determinado hasta hoy es la estructura de costo. Y eso de alguna manera hay conformidad en la ciudadanía. Uno sabe que hoy está costando más la energía eléctrica producirla, hay periodos en que baja y todo el mundo acepta estas variaciones de precio. El punto es que ahora, en esta ocasión, la variación del precio no está determinado por una decisión técnica que se toma en el marco de la CIGET, sino que está determinada por una decisión ejecutiva en la que decide que de esa tarifa se va a elevar un porcentaje para
como una contribución social. Ahí es donde está el punto del debate. Y ahí comienzan las dudas. ¿Es realmente una contribución o es un impuesto? Pero en segundo lugar, ¿y para qué política social? ¿Cuál es el programa social o las políticas sociales que se van a ver beneficiadas con esta medida? ¿O es para mantener el subsidio? Yo más bien creo que puede ir por la línea de la necesidad de mantener el subsidio sobre la base de los que consumen más, paguen a los que consumen menos. Y creo que ese es el punto de fondo. ¿Y por qué se ven obligados a hacer esto? La CEL necesita desarrollar en lo inmediato una serie de inversiones que garanticen que la oferta de energía eléctrica crece a la par de la economía. La economía se estanca si de repente no hay oferta de energía eléctrica y la demanda sube. Entonces nos vienen los apagones y nos vienen las crisis económicas. Por lo tanto, ha habido por parte de los financistas de importantes proyectos de energía limpia, entre ellos el proyecto que se está haciendo de energía solar, que valga la redundancia, es positivo, es necesario, tenemos que dejar de depender del petróleo, no solo por esa variabilidad de costos que tiene, sino porque es contaminante y necesitamos buscar formas de energía baratas, no contaminantes, eficientes. Creo que es bueno que por primera vez se esté hablando ya de un proyecto muy concreto, de 3 proyectos que hay de energía solar. Hay ya proyectos avanzados de energía eólica, ya se han identificado todos los puntos del territorio nacional donde se deben de poner esas torres para que produzcan energía eléctrica a través de los ventiladores. Entonces, ¿eso por qué no se dice? Hay una presión de los financistas que dicen, mire, así como está la CEL, no tiene capacidad financiera, porque su ganancia sirve para financiar el mismo subsidio. Entonces es como una especie de culebra que se comienza a comer su cola. ¿Por qué? Porque la ganancia que la CEL produce está sirviendo para pagar el mismo subsidio a aquella gente que gasta menos de 99 watts. Eso vuelve a la empresa. Entonces, cuando se revisan las ganancias, no hay ganancia. ¿Quién le quiere prestar a una empresa que no tiene ganancia? Nadie. Y el organismo financiero, que lo que está velando es por su dinero. A ellos no les interesa el país, les interesa que es el dinero que ellos están invirtiendo, que nos están prestando, se lo podamos pagar. Y ellos dicen, así no se puede. Entonces, hacen la presión. Pero esto, ¿por qué no lo explican, señoras y señores? ¿Por qué no lo dicen? Se necesitan 2 dedos de frente nada más para entender que necesitamos energía limpia, que necesitamos energía renovable, que necesitamos elevar la oferta de energía para mantener los costos del desarrollo de la economía y que eso tiene costos. Okay. Ahora, pero mira, Juan José, también es importante preguntarse, que la ciudadanía sepa por qué un tributo, no estamos hablando de impuestos, ni de tasas, ni contribuciones, porque puede ser cualquiera de las 3, pero por qué un tributo nace del órgano ejecutivo. Yo, en primer lugar, comparto de que este es un mal manejo comunicacional, como siempre ha caracterizado a este gobierno. Va más allá de un mal manejo comunicacional. ¿Por qué crees tú que va más allá? Espérame, pero hay por un mal lo mismo manejo. que está diciendo Félix, que hay un problema de... ¿Puede realmente ser el Ejecutivo el que nos imponga un impuesto? Yo tengo mis dudas de que tiene pueda, que ir pero ahí vienen las recordemos que esta modificación que el ministro y el presidente han hecho al reglamento tiene que ser ratificada la otra semana por la Junta Directiva de la CIGET. Allí la mayoría de salvadoreños esperamos de que no se vaya a ratificar, porque si la CIGET ratifica eso, vamos a entrar a lo que Julio está diciendo. Aquí vamos a tener que el Ejecutivo está poniendo tributos, pues.
Y eso es competencia legislativa. Por Entonces, eso- aquí, ojo, la población tiene que estar atenta porque el reglamento, la modificación donde se incrementa este 13% a las tarifas tiene que ser validada, ratificada por la Pero CIGET. Solo quería decir una cosita breve, que creo que vamos a estar de acuerdo. Podemos estar discutiendo mucho, pero preocupa la actitud a la par de defensiva y confusa, muy agresiva del gobierno. El día de ayer, una Becerrillos que llegó con un cartel a expresar su inconformidad por esa situación, fue realmente maltratada, fue arrastrada. Eso no es correcto. Eso Es parte de lo mismo, Yo puedo es parte de la estar a favor o en intolerancia. contra de algo, pero no se puede falta actuar de de esa manera. sentido común, falta de criterio. Como una tan sola persona puede haberle hecho ese despliegue al gobierno. Creo de que hace falta en realidad de que las cosas se digan tal y como son. Yo no quisiera entrar en una discusión estéril sobre la justicia, sobre la finalidad. Básicamente está siendo cuestionada este 13%, no porque vaya para la CEL, no, está siendo cuestionada porque el procedimiento para su fijación no es el competente. Porque la gente ya no aguanta más Pero impuestos, Julio. ese Mira, es para efectos prácticos. Pero ¿y qué no nos hemos dado Además, cuenta? no se consulta, de repente No sé, nos mira, aparece, no nos uno hemos dado amanece con cuenta nuevas que situaciones. el Estado, tenemos un Estado dictatorial. No nos hemos dado cuenta de eso. Sí, pero no tiene Aquí, que ser así. permíteme, siempre ha sido mira, así, ¿no? aquí no solamente es una dictadura para legislar, es una dictadura para gastar, es una dictadura para corromper, es una dictadura para encubrir, Pero es El Salvador, Kirio. sino que además, Históricamente. fíjate lo que pasó en el redondel del Salvador del Mundo. Había un grupo del movimiento ciudadano con carteles pidiendo las ICIES en El Salvador. Y llega un grupo de choque encabezado por 2 diputados, desarman esa manifestación, rompen los carteles y parece que agredieron a algunos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? Que ya existen hasta grupos de choque que no permiten las manifestaciones de las otras personas que pueden hacerlo porque somos un país todavía democrático. Ahora, lo que le pasó a la abogada Becerrillos, eso le pasó primero a una mujer que no estaba ni agrediendo a los policías, sino que la detuvieron en el campo de pelota. ¿Cuántas cuadras hay de ahí para la casa presidencial? Metros. No, varias cuadras. Hay por lo menos 3 cuadras. Yo en los zapatos Por de lo Sánchez menos. Serén al menos me disculparía. Entonces, con Becerrillos. ¿qué es lo que está pasando en este país? El Ejecutivo legisla. La CIGET no dice nada. Ministro de Hacienda tampoco. El padre de la criatura, Roberto Lorenzana, tampoco. Porque estas son las genialidades que se dan ahí en la Secretaría Técnica. Estos son los grandes inventos que se dan en la Secretaría Técnica. Y le ordenan al ministro de Economía. Y el ministro de Economía es dócil porque si no lo quitan. No, Entonces, bueno, pero ahí esa es la palabra Es que ni tú siquiera le acabas de explicaron ocupar. al ministro de Economía leyendo mal un papel. Su Leyendo muy actitud mal. era Sí, obvio muy mal, que lo no defenda. sentaron y le De dijeron. quién haya sido la decisión, de quién haya sido, al final es un gobierno el que responde una decisión por esa. de Es Estado. una decisión de Estado. Sí, cuando Vale. alguien fija Ahora- eso, no es que ahora, alguien mira, se le Hay que ocurrió. enfocarnos en la CIGET. solo hay que para exigirle a la terminar CIGET. el punto de la dictadura. Mira, se tomaron algunas medidas para el tráfico. Ha dado lugar esto nada más a la imposición de algunas esquelas. Pero el tráfico sigue igual, ¿sabes por qué? Porque como dice el mismo viceministro de Transporte, con la cantidad de carros que hay en San Salvador,
es imposible poner orden en las calles. Buen punto. Esa es la parte medular del problema, Julio. Vos lo sabés. No comparto es eso. Lo que estoy diciendo yo es que es una dictadura ignorante, que es una dictadura atrevida, incompetente. y de una, pero una Julio, dictadura vos has sido viceministro de donde Trabajo. Por eso, no es el tema, donde los Neto, no es el funcionarios tema. no son Pero- competentes. No, yo creo que hombre. dictadura no hay. Permitime, Lo que hay son permitime. medidas No, autoritarias, pero hay un permitime, esquema básico de permitime. democracia. El problema se da en que todos los muchachitos no les han salido bonitos. Entonces el tema, yo te aseguro que si en el caso que tú planteas del tráfico, las medidas hubieran sido exitosas, todos quisieran ser El papá del niño. papá del Pero niño. todas las criaturas les han salido Pero yo fellitas creo porque que las lo manejan, deberían de revisar, pero eso siento Sí. que al final de no las este tema, comunican bien, hombre. uno, y ese es el principal problema, pero a mí lo que no me cuadra en este tema es ese nivel con que se ha tenido en esta medida. Es decir, De la oposición. Ahora, Son dos veces que están mencionando el tema. Voy a hacer la pausa y regreso porque me expliques un poco el tema de la oposición. Hay Sí. algo bien importante, y esto tenemos que tomarlo en cuenta. Por primera vez, el partido Gana se aleja del FMLN y les dice, señores, Gana ya no va a apoyar qué más bien, impuestos. Qué bien que tocas ese punto, porque el mensaje que está mandando en un momento determinado es muy interesante. Si es que Gana un partido de derecha, pesquen el mismo. Claro. Y ojo, esa medida de darle un distanciamiento de su mensaje hacia el FMLN, porque le dice, mire, ojo, ¿verdad? Unidos también nosotros podemos. O sea, el valor estratégico, el valor de gobernabilidad del partido Gana es tan importante para los dos partidos más amplios dentro de la Están Asamblea. olvidando de que ya el bolsillo de la población está agotado y eso ya lo entendió Gana. Ok, interesante el papel de la oposición, una lectura que me gustaría repasarla porque ya son dos veces, lo introduces y miran lo que sale a relucir en el debate. Interesante, voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que usted tiene la oportunidad de poder aportar con sus comentarios y preguntas y estos ser posteados en la parte inferior de la pantalla de su televisor. También los invito a que me acompañen mañana a las 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego. Voy a conversar con el Procurador de Derechos Humanos sobre la situación del país. Vamos a hablar del tema de la reelección y de estos temas que también tienen que ver con gajes del oficio. Vamos a la pausa. Gracias. Volvemos. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Para nosotros los consumidores nos afecta, no alcanza en lo económico, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pagarlo porque si no nos cortan la luz. Tenemos que pagarlo, aceptar. Grandemente, todo lo que le incrementan afecta al bolsillo de los salvadoreños. No alcanza. Salarios mínimos, no alcanza. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, nos quedamos un poco en el tema este solo para cerrar el ciclo del debate que se ha generado, pero ¿por qué razón el gobierno ha tenido que recurrir a este tipo de medidas? Ya se explicó, Neto. La KfW les ha cerrado A ver, mi financiamiento enfoque va en este sentido. Déjame y un ahora poco para tienen que plantear. recurrir Sí. a seguir Mira, hay explotando Sí, a la gente. Pero a ver, te hice la reflexión pertinente o la pregunta pertinente porque a la larga, si en la Asamblea Legislativa lo que tiene como respuesta cuando busca empréstito, cuando busca préstamos, es rechazo. Mira, hay una realidad. No, es que no saben negociar, hombre. Hay una realidad. Esa es la pregunta. Entonces, No, para vos, el problema es que el gobierno no ha sabido negociar con la Claro. oposición y por eso recurre a esta No, medida. hombre, pero No, mire, hombre, pero hay una realidad. ¿a quién se le ocurre pensar llevar a la Asamblea Legislativa este problema del aumento de este tributo si sabía de antemano el FMLN que Gana no se los iba a aprobar y sin Gana no tienen la mayoría? Entonces, ¿qué hicieron los sabios que están ahí en la Secretaría Técnica
y en Casa Presidencial. Entonces dijeron, miren, reformemos el reglamento. El reglamento. Y la única potestad que tiene de la ley de la Claro, CIGET. claro. El reglamento. Pero la tarifa la tiene que ratificar. ¿Y por qué el reglamento? Porque el reglamento lo hace el Ejecutivo. Es una potestad del presidente. ¿Verdad? Pero mira, Kirio, ¿qué es lo que denota en realidad? La falta de recursos que hay en el Estado. No hay dinero en el Estado. Pero porque tampoco se apretan el cinturón. A eso vamos. El mecanismo no es el idóneo. Por eso, ¿tú crees que ellos no hicieron esta valoración? De que sabían que no hay opción, no iban a tener la correlación política. Por supuesto que le han hecho la valoración. Pero como no tenían más instrumento que el reglamento, utilizaron la vía en una forma que en mi criterio totalmente errónea para buscar el cargo en la factura. Creo que ese no es el camino. Al margen de cualquier valoración política de justicia, el camino que se cuestiona es la fijación de un impuesto, tributo o contribución, o como le quieras llamar, por vía reglamentaria y no por vía legislativa, que es lo que establece la Constitución. Y ahora ese es el punto de fondo. Se pasa la pelota a la Sala de lo Constitucional si la CIGET ratifica y esto entra en vigencia. Por eso, y ahora que el presidente dijo en el foro de Sao Paulo que la Sala de lo Constitucional son unos golpistas, ahora sí. Por eso, si se da el caso que la sala van a terminar enredando más el agua. Es que mira, lo que sucede es que ningún subsidio tiene sentido si no tiene en primer lugar sustentabilidad, sostenibilidad, y en segundo lugar si no tiene capacidad de ser evaluado para medir el impacto social. Creo que esos son dos elementos claves. Y agregaría un tercero, si no es parte de una política global, social, para contribuir a sacar de la pobreza. Ninguno de esos elementos están en esto, pero además de eso, ya complicaron la cosa. Es que ahora van a comenzar a caminar la ruta más larga, espinosa y dolorosa. ¿Por qué? Primero, ya generaron una antipatía ciudadana a nivel general, que ya la gente no quiere escuchar más de impuestos, de contribuciones y de subsidios. En segundo lugar, ahí es donde aprovechan los grupos que quieren desestabilizar al gobierno y simplemente les regalan las inconstitucionalidades a la sala de lo constitucional. Y la sirvienta que lo pellizca. Es decir, yo entiendo tu posición, pero ¿por qué ponerse de pecho? ¿Por qué fomentar sabiendo que hay otras instancias? ¿Qué es lo que debemos de plantear? Hay que saber decir, cuando se va a tomar una medida de esta naturaleza, se prepara, se allana el camino, se establecen las correlaciones de fuerza para soportar la embestida. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque no tienen una oposición política, tienen una oposición en ANEP y en FUSADES, al grado que ANEP ha tenido que ir a presentar la inconstitucionalidad porque no hay gente de la oposición que lo haga. Me gusta el planteamiento porque, insisto, el día de ayer el abogado de la ANEP, un muchacho talentoso, mis respetos como abogado, tiró una cascarita muy buena, en tu planteamiento para que la CIGET declarara la inaplicabilidad. Sí, que no la ratifique. Que no la ratifique. Ahí es donde yo sí, con todo respeto, licenciado, no comparto de que se le dé esa facultad extensiva a la CIGET. Pero independientemente de esto, debemos de estar muy, pero muy, muy claros. Pero Julio, la CIGET actuaría dentro de sus atribuciones. No, lo que sí puede hacer porque no puede interpretar la Constitución, la autoridad administrativa. La CIGET, primero la Constitución. Pero la Constitución. Segundo, la ley. Y tercero, un reglamento que no sea manoseado como lo manosearon. Lo que pasa es que el planteamiento fue de que la CIGET podía aplicar extensivamente la facultad que tiene el órgano judicial para aplicar el control difuso de la Constitución. Pero ese es un criterio. Pero la Constitución no es de criterio, la Constitución establece que solo es del órgano judicial. Eso de que la CIGET quiere hacer ese es un criterio. Para mí no. Para mí no es control difuso. Para mí es control directo. Bueno, y no estamos cuestionando los procedimientos, pues. No estamos cuestionando que las competencias están dadas. Ahora, y cómo vamos a sostener pero mira, esto como yo decía,
El punto es si lo va a hacer la CIGET. No, Ahora, esto claro, ya si se solo sopló. necesita 2 de los 3 votos. Permitime, si es que... si A aquí lo se- que vamos, ¿a qué vamos? No, lo Pero que ¿a se qué nos va- a dónde- olvida- ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un recurso que ya fue presentado ante la Sala de lo Constitucional. La Sala lo va a admitir, a lo mejor le hace alguna prevención, pero lo va a admitir Y le y va a va a suspender el declarar efecto. la suspensión del acto reclamado. Pero ¿para y, qué llegar ahí? eso va a entrar, fíjate bien, a un cuchubal de 900 millones y otras cosas que ya lo voy a comentar en la siguiente parte porque tiene que ver con esto de la Corte. Pero de quiero cuentas de terminar Corte de la Cuentas, última, Kirio, lo que te digo. Mire, es cierto, la CIGET tiene esa facultad, pero no para declarar inaplicable una resolución, un reglamento, ¿no? Esa es una facultad exclusiva del órgano judicial y específicamente los jueces. El día, óigase bien, el día que la autoridad administrativa llegase a hacer eso, ese día sí habremos roto todo un Estado de Derecho. Si estamos cuestionando el procedimiento, si estamos cuestionando la competencia, no puedo aceptar que sea vía administrativa que se declare la inaplicabilidad de una ley. No lo puedo, como abogado, no lo puedo hacer. Hablando de la Sala de lo Constitucional y pasando al otro tema que me parece es importante. Pero conocer yo, la antes, lectura yo, ha sido, yo antes quería dar un dato. Con gusto. De ahí de la Secretaría Técnica, y creo, no sé, no estoy seguro, pero según este diario digital que consulté, creo que según palabras de Roberto Lorenzana, el Fondo Monetario Internacional está presionando y urgiendo a El Salvador para que decrete 3 impuestos más. Y esto sí es grave. Impuesto al patrimonio, impuesto predial y el IVA. Esto se los está exigiendo el Fondo Monetario Internacional porque El Salvador haya llegado ya a niveles muy peligrosos en su deuda y cree el Fondo Monetario Internacional que El Salvador se va a declarar en insolvencia y no va a pagar. Antes de pensar en impuestos, pensemos en la racionalidad de los gastos, en la austeridad. Agotemos esa vía y después hagámosle un planteamiento No, a si la es que, nación. no es que todo, El Fondo viene la Monetario le batalla, puede decir lo que quiera. viene la batalla contra esos impuestos, ¿me Bueno, entendés? pues la vamos a dar. Porque vamos a dar esa batalla contra esos Lo vamos a dar. impuestos. Predial al patrimonio e IVA. Predial y al patrimonio va a afectar más bien a las clases acomodadas, pero el IVA nos va a afectar a todos. Fíjate qué paradojo, que estábamos discutiendo el 13% y tuvimos casi un mes un problema con el salario mínimo para poder aumentarles con solo esto. Y quiero recordar, en aquel momento dije, la mejor forma de protección del salario de los trabajadores es el real. Es precisamente cuidándole la tarifa de agua, es precisamente cuidándole la tarifa eléctrica. ¿De qué les hubiese servido que se les aumentara el 4% al trabajador si vía este decreto de un solo subía el 13%? Entonces, ¿por qué rasgarse las vestiduras de un lado y de otro cuando al final nunca hemos querido proteger el salario real? ¿A dónde está el rol de la oposición que tú decís? Y el otro tema, tú citaste el tema del agua. El tema del agua, subieron la tarifa. ¿Y quién dijo algo? Nadie pues? dijo nada. Yo Ya. no vi a nadie con carteles en la Asamblea Legislativa, en Casa Presidencial. No Pero vi. la diputada Marta Evelyn Batres está insistiendo No, estoy mucho. hablando del rol de la oposición. Y no por estoy eso hablando yo de insisto, diputados. es de oposición. Lo es que de ha arena, movido hombre. la Sí. opinión pública Es no de es el arena, aumento es- en sí es mismo, oposición. sino es la característica, la naturaleza de ese aumento, que es una contribución. Ese es el punto que ha movido en este momento. Sí, pero por el procedimiento, no por la finalidad, a eso me refiero. Si lo que mueve todo esto es que no ocuparon la vía. No, políticamente hablando, llama la atención. Bueno, si aquí han habido casos donde se han hecho de dedo contratos multimillonarios. ¿Y quién ha dicho algo en este país? Y Yo no he visto. supiste que le habían pedido un informe a la ANDA y que se determinó que hay 60 millones que estaban ahí encubiertos, que están ingresando a la ANDA y de la cual no han dado ningún informe. Le debe hacer, le entiendo, según Imagínate. hay un reporte ahí. O sea me que parece, anda, sí, me anda, parece que el está. tema ya está Como el bastante- viceministerio de Transporte. ¿va? ya está bastante debatido. Hablando de Solo- la sala de solo lo para constitucional. terminar un llamado, porque el programa es propositivo.
creo que el señor presidente, con todo el respeto, debe de hacer el análisis, no solo legal, que me imagino que lo tiene, el análisis político de las consecuencias. Creo que sería más plausible de que el gobierno derogara este reglamento, lo dejara sin efecto y planteara otra forma de cómo llegar a esta misma Ya hay un finalidad. recurso planteado en la Pero sala. ¿por qué esperar? Mi tesis es ¿por qué esperar a un recurso para que te venga a decir, mire, lo está haciendo mal, con el desgaste que esto implica? A menos, vuelvo a insistir, de que se diga, bueno, ok, fue la sala y no fue el Ejecutivo el que no quiso. Juan José, ¿por qué casi 2 años después de haber sido electos los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, a tu juicio la Sala de lo Constitucional viene ahora y los declara ilegales? Y especialmente que desde hace varios meses se sabía por rumores, porque aquí no hay nada oculto, que ya esa sentencia estaba lista. Precisamente esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué se hizo y por qué en este momento? Cuando en la Asamblea Legislativa se discutió el nombramiento de estos magistrados, se fue muy meticuloso, muy cuidadoso en esa comisión legislativa para tratar de cubrir todos los procedimientos y todos los requisitos que señala la Constitución, porque ya tenían antecedentes de otros casos en que se había declarado inconstitucional los nombramientos. Lo extraño, y esto lo ha señalado el diputado Douglas Avilés, por cierto, en el programa de Ernesto López, de radio, es que aparecieron en poder de la sala documentos que la Asamblea le envió a la sala, pero que no estuvieron en ese momento en manos de la comisión que revisó, que evaluó y que propuso eso. Muy delicado, muy peligroso. Pero volvemos al punto. Estás diciendo que en la Asamblea hubo Ocultó, alguna mano peluda sí, que envió y te voy eso a decir, y te voy a decir a qué se y no llegó a la comisión. Así es. Y te voy a decir a qué me estoy refiriendo. Había una solicitud de autenticación de una firma de uno de los magistrados. Se le pidió a la Fiscalía General de la República que si podía autenticar si esa firma era real o no. Y la Fiscalía no lo pudo hacer. Sobre esa base, entonces se desechó el documento porque no había seguridad. Pero después, la anterior. Maestro, estamos hablando de hace 2 años. No puede ser esta, tiene que ser la anterior. Pero después apareció un peritaje de la Policía Nacional Civil en que dijeron que sí la firma era la de la persona. Ese documento nunca estuvo en manos de la Comisión Legislativa. ¿Por qué entonces la sala no certifica a la Fiscalía de que hubo un delito en esa Efectivamente. Situación? Y lo debería de Ahí hacer. se presentaron una serie de situaciones irregulares. Pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este momento? Solo le queda como 1 año a los que van a elegir, ¿verdad? Entonces se ha abierto un debate sobre si son por 3 años o por 1 año, sobre si se ve sobre la base de la vieja lista o se abre nueva lista. ¿Por qué ahora? Yo dije algo hace un momento. Pareciera ser que se está armando un combo muy grande, interesante. Primero, la sala lo está se armando. está juntando. No, en general, pero la sala, qué buena pregunta, ¿la sala o los políticos? Vamos, ya te lo voy a explicar. Primero, está pendiente el Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene 9 meses, elección de 2º grado. Segundo, Procurador. está pendiente el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, elección de 2º grado. Y tercero, se está ahora pendiente de elegir a los 3 magistrados de la Corte de Cuentas. Miren qué combo más interesante. Para que haya para todos. Qué interesante. En segundo lugar. Los magistrados de la Corte de No, Cuentas. pero además de eso. Permíteme, es por mayoría simple. Papá, pero en Acordate. esto de los combos. Pero es combo.
Sí, pero es entra, por es mayoría parte simple. del combo. Pero además Qué de triste. eso, sí. Vos acabas de decir algo, Kirio, bien interesante. Ghana se está moviendo. Claro. Ya no hay de esas mayorías automáticas. Claro, ¿Mm? ya. Y ahí van a ver, y ahí si se mueve, se va a demostrar el verdadero poder que tiene una tercera fuerza, que es la fuerza del equilibrio. Te vas con este, moves la balanza de este lado, te vas con el otro lado. Ojo, por eso es que digo. Pero además de eso, te le voy a agregar, como decía aquel anuncio, auménteme el infarto del combo, ¿verdad? Y los 900 millones no puede entrar en ese juego. Pobrecito. Dejémonos de cuenta. ¿Cómo me explica alguien de manera racional que después de un año, de más de un año, no se ha resuelto un caso de 900 millones de dólares de un préstamo en un país dolarizado, en que había urgencia de hacerlo y de decir sí o no? Pero ya generar la ¿Y eso es certeza malo, jurídica. o ese es malo Ajá. bueno? ¿Es malo o bueno? A ese combo te le estoy elevando el nivel de infarto. Sí. Y te le voy a agregar otro. Lo que está pasando ahorita. Es decir, ojo, podemos estar frente a jugadas políticas de los poderes fácticos de este país. Espera, solo quiero agregar un poquito. Ahí lo dejo. No tengámosle miedo. Mira, No, pero mira. pero no hay que tenerle miedo a la pistola, Julio, sino a quien mira, Julio. hace Julio. el jalón de la pistola. A las Ese es dos el poder. cosas Julio, hay que tener. Pero No, la no, pregunta, no, la no, pregunta no, que yo le quiero hacer a Juan José es, ¿cuál es la conclusión? Quiere decir que la Corte está jugando política para los niveles fácticos de este país, pues. La sala de lo constitucional. Mira, Si ya lo dijo. no solo y Eso es no, lo que debo. no, mira, no, aquí no lo aquí dijo. todo el, mira, Yo no lo quisiera hay un creer. principio, independientemente Soy de las incrédulo. independientemente de las creencias, hay un principio. El poder está oculto siempre. El poder se mueve siempre tras bambalinas. Y cuando hay democracia, hay una mayor razón para esconder las verdaderas fuentes de poder, porque hay en la ciudadanía también una fuerza y una capacidad que no había en la época de las monarquías o del feudalismo. Ahora, el poder tiene que ocultarse. ¿Qué hace el poder para ocultarse? ¿Enterrarse bajo tierra? No. Crea espejos, crea Pero imágenes, crea a la molinos de realidad. viento. Don Quijote se peleó con los molinos de viento pensando que eran los verdaderos dragones. No era cierto. Nos crean espejos. Imagínate que aquí alguien dice, no, ya te voy a echar la sala, papá. Yo me acuerdo de un vecino cuando éramos hipotes esquineros que nos juntábamos en la esquina a hacer bulla. Había un señor que ya estaba mayor y le afectaba la bulla que le hacíamos. Y tenía un gran perro y nos lo enseñaba el chucho cada vez. Y con solo que el perro ladraba, nosotros nos íbamos de ahí. Y de repente, no, ya te voy, esa decisión, no, ya voy a ir a la sala. Ya te voy a echar la sala, papá. Ahora, pero analicemos. Los verdaderos yo quisiera que poderes analizáramos reales. porque yo sí estoy claro. A mí no me preocupa, dijéramos, el arma. Me preocupa quien acciona el arma, que ese es el verdadero problema. Ahora, yo esperaría que ese tu planteamiento no tuviese efectos en el país. No, pero mira, Porque estamos. entonces ¿De qué país estamos hablando, perdón? No, Ajá, ¿de qué no, país no, estamos hablando? pero tampoco, es decir, yo he cuestionado una de las decisiones de la verdad, pero no te puedo decir que están respondiendo a un Siempre te has interés preguntado, popular. Julio, no, ¿y en qué pero país qué vivimos? interesante, Y ahí te qué lo está diciendo interesante él. ese combo, ¿verdad? Qué interesante es que ese deberíamos de combo. entrar a hacer el análisis que tuvo la sala para haber declarado inconstitucional la elección. No, pero mira, el Tú- protagonismo de la sala se ha puesto de manifiesto ante la incompetencia pues del sí, órgano legislativo legislativo y del órgano ejecutivo. Que no es Y bien la cosa, no pues. estoy diciendo de este. Hemos tenido que recurrir a la institucionalidad de la Sala de lo Constitucional por no hacer bien la tarea. Solo te voy a... Entonces, ese protagonismo es consecuencia de una serie de hechos concatenados. ¿Han leído la sentencia y cuál es el fallo de la sentencia? Declaran inconstitucional la elección, no por falta de instrucción notoria, no por falta de independencia. ¿Cuál es la conclusión de la sala? Dice, lo declaro inconstitucional porque la Asamblea Legislativa en el procedimiento para la escogitación no acreditó la independencia, no acreditó
la instrucción, es decir, objetó el procedimiento para llegar a esa conclusión. No se va a las personas. No va a la persona, no ha dicho, mire, no es honrado, no. Por eso es que en la valoración. Lo que pasa es que lo que mencionaban, hubo un análisis grafotécnico de unas firmas. Sí, pero no dice nada la sentencia para certificar. No, pero eso le generó las dudas razonables por eso, a la Sala de lo Constitucional como para declarar ilegal el procedimiento de Pero elección. vamos al fondo. Yo quiero plantear aquí las dos cosas, el motivo de fondo. Y es básicamente la independencia, porque hace alusión a una serie de criterios. Yo creo que ahí debemos de pararnos. Yo no comparto en ese punto el criterio de que a una persona se le juzgue porque es afiliado o porque tuvo participación afiliada, eso lo inhibe per se y de por vida a optar a un cargo público. No, es la forma de documentarla. No, pero en el análisis pero hay un punto de fondo y ahí sí voy a estar de acuerdo con Es más, quiero decirte una cosa. Todo juez, al momento de emitir su acto de decisión, está sujeto a dos cosas. A una parte de la independencia y por el otro a la imparcialidad. Ningún juez se somete. ¿Qué es el tema de la imparcialidad? Tiene que ver más con el tema interior, para no favorecer ni a uno ni a otro. Pero el segundo punto, que es la independencia, es un factor externo. ¿Independencia de quién? ¿De un partido político? Yo diría, no solo los partidos políticos pueden ser independientes. Los medios de comunicación influyen fuertemente sobre la independencia de los jueces en un sentido o en otro. Ahora, yo no sé si voy a y el poder económico. También. O sea, la independencia es un factor externo que atenta contra el juez para el momento de sentenciar. Es decir, que haber estado en una Cámara de Comercio, haber estado en ANEP, haber estado en FUSADES, también podría en un momento dado ser impedimento para ser miembro de la sala, porque va a ir a defender esos intereses. Por eso es que digo. Todo esto, recordamos que la resolución de la sala no va a las personas, pero la incompetencia es bien manifiesta. Ok, voy a una pausa. ¿De quién? Del presidente de la Corte de Cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué? Hubo hace poco una resolución mediocre de la Corte de Cuentas validando un procedimiento a todas luces poco transparente en el RNPN. Y ahora viene... Sí, pero eso no lo evaluó la sala, discúlpame. La sala lo que evaluó fue el momento en que el señor fue electo. Es una coyuntura. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué se da en esta coyuntura si es interesante? Esa es la pregunta. Es decir, que estás de acuerdo con mi idea del cómo. ¿Y el rol de la oposición? Del momento. Pues sí, es que volvemos a lo mismo. ¿Y por qué se da en la coyuntura en que un periódico de gran circulación emite una noticia sobre todos los gastos de la Corte de Cuentas? Y hasta los mariachis. Sí, hasta el traje del mariachi. Hablamos de ese tema cuando regresemos. Te doy la palabra para ampliarnos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Incrementan más los costos y no disminuye el presupuesto. A todo lo va a afectar porque, digamos, lo vamos a sentir más nosotros, pues que ganamos una poquedad, ¿va? Pero bien, hay que pagarlo porque si no, nos quedamos sin energía. No alcanza el dinero y no nos quieren aumentar y ganamos el mínimo. Salimos perdiendo nosotros bastante. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, antes de continuar con este debate, quiero recordarles a todos ustedes que los salvadoreños, todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes, es nuestra recomendación del día porque pollo campestre es orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, tú tocaste el tema de que a la hora de hacer una evaluación de la del muy mala trabajo de la capacidad Corte de Cuentas de la República, tú te encuentras con un trabajo mediocre. Y citaste el ejemplo muy en particular de aquella resolución que dio en torno a el contrato con la empresa del DUI. Del DUI, que fueron $60 millones que se otorgaron. Completamente oscuro y poco transparente, y la Corte de Cuentas no hizo nada. Pero quizás más que la Corte de Cuentas, a mí me hubiese gustado ver el rol de las supuestas oposición representados yo no vi a ningún partido político en ese caso que señala Garrido
Portando carteles. Portando carteles y yendo a casa presidencial pidiendo las explicaciones del caso. Ayer el fiscal general hizo un comentario bastante fuerte con relación a la mala capacidad, a la muy mala gestión de esta Corte de Cuentas. Cuando la Fiscalía le pidió informes de los viajes del exfiscal general Martínez a la Corte de Cuentas no se los dio a la Fiscalía. Entonces, son demasiados elementos concurrentes que nos hacen pensar de un trabajo mediocre por este presidente que ya va a terminar, lo que evaluó la sala no es el trabajo actual. No, pero fue la coyuntura. Si en el momento de la elección, que no había pasado todo esto, se cumplieron todos los requisitos que establece la Constitución. Sí, pero nos hemos Creo que el otro es un nuevo debate interesante, que va a haber tiempo y además puede haber nuevas autoridades y nuevo contexto para hacerlo, que ese es el punto. Pero nos preguntábamos que por qué en este momento la Sala de lo Constitucional tiró esa resolución cuando ya se sabía que ya estaba cocinada. Yo quiero meter Hay tres coyunturas. Dos. Primero, el principal problema en la administración de justicia es esa pronta y eficaz cumplida de justicia. Aquí han habido debates enormes. Aquí cuando se quiere se resuelve en 24 horas y cuando se resuelve cuando al final se les viene a decidir hacerlo. ¿Por qué de una vez por todas la oposición, por qué de una vez por todas el partido de gobierno representado en la Asamblea no fijan un plazo perentorio con responsabilidad para los jueces? El día que eso pase, que no resuelven en el plazo estipulado, se le deduzca responsabilidades a los jueces. Ese día... Ahí está la sala en lo constitucional. ¿Y sabes por qué? Porque al final, entiendan los señores magistrados y jueces, los peticionarios lo que piden es que le resuelvan. Si es positivo o negativo, ese ya no interesa. Yo como litigante pido que me resuelvan. Si usted me resuelve en forma negativa, pues hago uso del derecho que la ley me da para impugnar los recursos. Pero cuando no se resuelve, esa indefinición llega a hacer más daño. Óigase bien. La indefinición llega a hacer más daño que la resolución misma. Y eso no lo podemos aceptar. Y eso no es estar en contra de la sala, ni estar en contra de la Corte Suprema de Justicia. Vaya, pero te retomo el tema. ¿Cuánto tiempo tiene la sala de lo constitucional? El recurso de los 900 millones. Claro. ¿Cuál plazo? Siquiera ahí estás hablando de dinero. ¿Cuánto tiempo tiene, ya no digamos la sala, la Corte en plena en el caso de los militares que no resuelven? Si al final lo que le están pidiendo es resuelvan. Si los van a extraditar, pues díganlo. Y si no los van a extraditar, no lo digan. Pero ¿por qué entretenerlo? No, además, fíjate que hay algo que a mí me llamó la atención en esta sentencia de la sala sobre la Corte de Cuentas. Yo entiendo que tiene plena facultad la sala para declarar inconstitucional el decreto de elección por haber violado la Constitución. Eso es correcto. Pero tiene la sala la atribución, ahí viene la interrogante que le hago a tres ilustres abogados, tiene la sala la potestad de decir, usted se va de inmediato, usted se queda 3 meses, usted se queda 1 mes, usted culmina su periodo. ¿Tiene esa facultad la sala? Segunda pregunta. Yo estoy de acuerdo en que a la Asamblea hay que presionarla para que tome decisiones en tiempo. Estoy de acuerdo en que es incorrecto lo que están haciendo. Pero tiene la sala la potestad de ponerle a la Asamblea Legislativa, que es otro órgano del Estado, plazo para que cumpla con un requisito. Pregunto. Es decir, esas cosas creo también, ¿por qué? Porque fortalecen el Estado de Derecho. Lamentablemente hay una conceptualización que son tribunales de cierre, es decir, no hay más. A ese nivel constitucional. Yo tengo otro criterio. Para mí el máximo tribunal de este país es la Corte en Pleno. Pero no ese es el punto. ¿Qué es lo que pasa? Que veo una contradicción. No, veo una contradicción. Sí, no, pero yo he preguntado otra cosa. Que a eso te voy a llevar. Ajá. Veo una contradicción, porque si a ti te declaran inconstitucional el decreto, es porque existe existe nulidad
en el nombramiento de ellos. Por lo tanto, debería de operar de pleno derecho inmediatamente la que se declaratoria. publica. Pareciera que a ti no te gusta que se le cuestione o se le critique a la sala algunos aspectos. Pero puedo Lo ha decir hecho. yo, pero ya no es como lo válido, ha pero hecho. se queda 15 días Es que es más, muy se queda un mes más. difícil, muy difícil. Mira, es que yo no tengo ningún aspecto personal en contra de la sala. He alabado algunas disposiciones Y yo lo que otras las estoy he haciendo es una cuestionado. pregunta. Y Juan José la tiene. No, pues sí. Yo estoy haciendo una No, mira, Juan pregunta, José, ahí y Juan José espero la que no tiene. me la cobren los tres ilustres espérame, abogados. solo déjame terminarla, pues, porque has hecho una pregunta, déjame que la responda. El problema es que veo contradicción. Digo veo contradicción porque si el decreto lo declara inconstitucional por ese efecto de que no son independientes, de que no tienen la instrucción notoria, que no son los idóneos, ¿cuál es el efecto de mantenerlos 30 días más? No siguen siendo en otras idóneos. palabras, Pero no acabas de es- decir lo en- contrario, mira, pues, espérame. que no han dicho en que los otras que no se palabras, acreditó, no, acabas de decir. En otras palabras, no dijiste están que avalando a los que han cometido nulidad. No. Eso es lo que pasa. No, Al decirles, permitir. miren, tienen 30 días Qué más. difícil. Vos hiciste una pregunta. La sentencia tiene 3 partes. Pero yo les pregunté si la habían leído, porque es muy difícil que les explicara. La sentencia declara inconstitucional los 3 decretos, pero además tiene un último considerando donde pone, que es tu pregunta, que dentro de la potestad que se abroga la sala, que se atribuye a la sala, dice, voy a modular los efectos de mi sentencia. Y en la modulación mete lo que tú acabas de preguntar y dice, mire, para que no se quede acéfala la institución, los dejo 30 días hasta el 29 de junio, para que la asamblea elija. Pero si no elige, Igual se van. igual se van. Es decir, bueno, por eso digo que es contradictoria, porque si llegó dentro de sus potestades a declarar inconstitucional los decretos, ¿por qué no les viene nunca de un solo a partir de ese momento? No, pero con el agravante de que en este mes también van a seguir firmando decretos vinculantes. Y no han dicho que son inoperantes, no han dicho que no tienen la... No, que se violó la forma de La elección. forma, No, sí, vos mismo acabas de decir Sí, lo ese es contrario. el procedimiento, pero en el análisis llegan a eso, que no son independientes y que no se acreditó. Ok. ¿Qué no es acreditar instrucción notoria? ¿Qué te están diciendo? Que no la tenés acreditada, pero no te están diciendo que no Entonces, tenés instrucción notoria. No, que no la acreditaron en el procedimiento es diferente. Eso es en distinto, el fallo. a que la en el tenga. análisis. Bueno, voy a la última no? pausa comercial. Me parece que es interesante ir coronando ese debate porque es ahí donde está el punto de partida para saber Pero las razones pareciera por las ser que cuales, estamos 4 contra 1. Sí, porque los 4 están contra mí. Porque 4, Yo no sé. es decir, No, no sé, veo. pero cuatro- la impresión si que yo dejó, preguntas estoy haciendo. Así era pregunta Ajá. y tú un poco Todos te se me tiran encima. No, Así es. no, pobrecito. pareciera Martel. que pareciera ¿cómo? Pues sí, como dice que te todos está le haciendo tiran la solo, Todos se me no, tiraron y digo, no, preguntas estoy haciendo. Son No, técnicos. pero está es válido. probando como Hasta abogado. Neto López, como dice que solo él Bueno, puede preguntar. no, No, pero yo- usted es abogado. No, pero- Además no es abogado. sí, no, Gracias. y gracias a Dios. Gracias. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. A propósito, muchas felicidades a todos. El día de ayer estaban de manteles largos la comunidad de abogados. Así Cantidad es de que- chistes de abogados en Sí, las redes definitivamente. Bendiciones para todos. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos está yendo y un poco para coronar esa parte medular última. Pero no se oía bien lo de Julio. no se Pero yo modulaba te bien. quiero aclarar, si esta es intención, porque me apagaste el micrófono por 2 minutos. Yo no sé si es intencional, ¿verdad? Pero qué casualidad que solo... No, no es atentatoria, es realidad, Neto, es realidad. Porque no lo haces con los otros dos. Inquisidor, tu comentario, ¿no? es con los acusadores. Hablando de ¿Vos la jerga, querés o que, utilizando la jerga para jurídica. sentirte bien, querés que nos apaguen a nosotros? No, pero porque solo a mí en el punto específico en que se estaba Es que discutiendo. acordate que somos abogados.
No, lo llama puedo poderosamente prestar, la sí, atención y tengo todo el derecho de hacerlo. Pero Juan José, tenés parece todo que no el te derecho. pareció. Sí, me pareció que no te gustó lo que Juan José en algún momento planteaba, que no es único escucharlo. A mí no Muchos me, creen que me también respondió es. la pregunta, pero no tienen derecho de cortarlo. No, pues Claro. sí, Así es. ¿Ah? Que a este no le haya gustado lo que yo dije es otra cosa. Pero no tienen el derecho de presto cortarlo. mi micrófono y lo ¿verdad? compartimos Porque ahí. esa es una Lo que pasa es que nos interpretación. vamos a ver muy cerca. Pero al final, mira, grité vos, no le entendás, lo diga ya la sentencia está firmada y ¿qué podemos hacer? Acatarla. Simplemente cumplirla y ¿qué Ahora, sirve? Pues? quiero ver, Juan José, ¿qué evaluación le otorgabas tú al trabajo de la Corte? ¿Bueno, malo o más o menos? Yo me quedaría con más o menos. Creo que ha hecho cosas ponele buenas, nota. pero creo que también ha cometido errores. A ver, doctor Salgado. Ha cometido errores. ¿Sí? Ha cometido errores. ¿Julio? No ha cometido hablar, es que aquí no hay... Es que no está la cometidos errores, Sí, no. no Bueno, hay. malo o más o Bueno, menos. bueno. Pero yo le preguntaba, doctor Salgado. Regular. Regular, más o menos. Igual. Más o menos. No, yo entre malo y peor. Entre malo y peor. Vamos a ver. No existe. No hagas Ay, leña sí, del no árbol hay. Entonces te caído, queda no hagas mal. leña del árbol ¿Hizo caído. bien la sala No, con no, destituirlo, pésimo Juan trabajo. José? Yo creo que Perdón. la sala tiene sus criterios, no los voy a evaluar. Sí me llama la atención, insisto, el momento en que lo hizo y el clima interesante que se va a generar con ese megacombo que acabo de Julio. señalar. A mí no me sorprendió la sentencia porque ha sido la línea jurisprudencial que han tenido estos magistrados. Aquí han declarado inconstitucionales, esta es la segunda vez de magistrados de Corte de Cuentas, han declarado inconstitucionales magistrados de la misma Corte Suprema de Justicia, fiscales generales. Entonces, ¿de qué nos sorprende? Si ha sido Todos su línea. ellos son los únicos que no han sido Doctor mandados. Salgado, ¿hizo bien la sala? Mire, bien o mal, el problema no es ese. El problema es en el tiempo que lo hizo, faltando un año para que termine. Y viene a hacerlo, la decisión no es contra los magistrados de la Corte de Cuentas, es un regaño, es corregirle la plana a la Asamblea Legislativa. Es decirle, los destituimos porque la Asamblea no hizo bien su trabajo de elección. Ok, no sé si voy a cometer una infidencia, pero bueno, voy a aprovechar este espacio antes de despedirnos para enviar un saludo muy especial a nuestro director general, Freddy Ungo. Este día está de manteles largos, así es que Freddy, yo sé que está muy atento siempre de nuestro programa. Ya llegó Un saludo. ya llega a los 60, Freddy, felicidades. Felicidades, no, Freddy, el aunque otro, solo invitó a Ernesto y a ninguno del panel. Entiendo, ahí está, por cierto. Ahí, sí, bueno, por cierto, felicidades, Freddy. sí, Felicidades. sí. Por cierto, yo creo que el otro año llega a los 60. Creo que el otro año. ¿No? Está No, muy todavía no ha joven. llegado, ¿sí? Está joven. Sí, pero bueno, no, es una broma. Nosotros Bendiciones ya para no Freddy estamos y para toda celebraciones, su sino para familia, sus hijas y conmemoraciones. su hijo. Bueno, no me resta más que agradecerle a nombre de todo el país a cada uno de ustedes por esos aportes muy importantes que dan, que ayudan a ilustrarnos mejor la realidad de los temas que se desarrollan. Creo que nos ha quedado bien claro desde la perspectiva de cada uno de ustedes, siendo respetable de la opinión que tienen frente a esos dos temas que planteamos este día. Gracias, Juan José, gracias, Julio Valdivieso, gracias también a ti, Garrido, y al doctor Kirio Waldo Salgado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.